Leemos entonces Esdras capítulo 3, el verso 8. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Henadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza del Dios de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Identifique el momento, por favor. Nos ubicamos en el tiempo en que Jerusalén está siendo reedificada. El ambiente que prevalecía en el entorno era un ambiente de adversidad. Los pueblos que estaban morando en la tierra eran pueblos que habían sido traídos de otros lugares, los cuales habían traído sus propias divinidades, y las cosas estaban en relativa calma. Pero era el tiempo de edificar, y era un tiempo en el cual la casa del Señor empezaba a levantarse. Pero prevalecía en ese entorno adversidad. Los habitantes de la tierra les tiraban mala onda. ¿Vamos bien? O sea, tenían una mala actitud hacia el momento que estaban viviendo. Identifique esto, por favor, porque la Escritura nos enseña que en el mundo tendremos aflicción y que los del mundo no nos reconocen. Distinga esto, por favor. Porque por más que trates de ser simpático al mundo por el hecho de ser hijo de Dios, las cosas no encajan. ¿Vamos bien? Recuerda, por favor, que dice la Escritura que somos olor de vida para el Señor, y para los que no son del Señor, somos olor de muerte. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Identifique esto, por favor. Porque ¿qué significa? Que el mundo tiene su propio sistema y su aprobación. ¿Vamos bien? Pero los que somos de Dios, de pronto como que se genera cierta adversidad. Esta es la adversidad que está aquí en cuestión. El templo representaba un cambio, pero también significaba regresar a lo original, regresar al diseño original, regresar a lo que ya estaba construido, pero que fue destruido. A lo mejor quedaban por ahí algunas cosas, algunas de las piedras que fueron arrasadas, que fueron quemadas, que fueron derribadas. Pero era el tiempo de edificar, y la Escritura dice, observa por favor,
La Escritura dice que se reunieron, o que para este momento de edificar hubieron dos personajes, los profetas y los sacerdotes. Los profetas hablando y los sacerdotes adorando. Distinga, por favor. Los profetas hablaban. En lo personal me gusta mucho, o me gusta la expresión, para que activasen la obra de la casa de Jehová, en el versículo 8, en la última parte. Y a la mitad del versículo dice que como un solo hombre, Jesúa, el cual es Josué, el sumo sacerdote del cual nos habla Zacarías, dice que como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios. Necesitamos identificar que edificar las cosas del Señor, edificar en las cosas del Señor, implica romper inercias. Distinga, por favor. Los procesos que Dios tiene a cabo en nuestras vidas para levantar, se enfrentan a la adversidad, a la mala onda, a la mala vibra, a las situaciones que nos encontramos comúnmente. ¿Vamos bien? Veámoslo no en términos de edificar, sino veámoslo en términos de las plantas. Cuando tenemos un pasto o un pradito, si ponemos pasto de hoja gruesa, vamos a descubrir que ese pasto, por más bonito que sea, ¿cómo se llama? Se enfrenta con ese pastito de hoja delgadita, de ese que hay en todos lados, y ocurre que ese pastito de hoja delgadita tiene la capacidad de desplazar al pasto de hoja ancha, que es el pasto bonito que hay en los jardines así. Pero el asunto es que para que, o sea, como en todas partes hay de ese pastito, cuando se abre la tierra por ejemplo, para poner el pasto nuevo, la semilla del pastito viejo, del delgadito, brota. Y como brota, tiene la capacidad de secar al pasto de hoja ancha. Y esto es una descripción de las cosas que ocurren en lo espiritual. La semilla de iniquidad, la adversidad, la oposición, la obra del enemigo, se reproduce facilito, rapidito y sin problema. ¿Vamos bien? Pero la obra del Señor, ahí vas, y de repente viene el enemigo y con cierta facilidad puede causar que eso que empezaste a levantar se desmorone. Este es el tipo de adversidad de la que hablamos, que de pronto hay situaciones, hay cosas que necesitan ser edificadas, pero el ambiente, los entornos, las situaciones, de pronto son adversas, son opuestas al propósito que Dios tiene. Y de nuevo, la iniquidad, la maldad, las cosas se reproducen solitas. ¿Vamos bien? Se reproducen solitas. Realmente el problema es lo correcto, o las cosas que son en Dios. Lo que es en Dios tarda en edificarse, tarda en ser levantado. Por eso es que tienen que intervenir 2 y aún 3 actores en esta escena. Observa, por favor. Uno es el personaje de Ciro, el que tenía la autoridad para emitir una determinación, una orden de edificar. Recuerde, por favor,
Dios nos ha levantado como una generación o como un pueblo de reyes, sacerdotes y profetas. Básicamente la función que tenemos delante del Señor es esta, fungir como reyes, sacerdotes y profetas. En la función real, lo que es determinante es o lo que es crucial es una determinación, una decisión para que se levante. El rey simplemente firmó el acta que decía que se edifique. ¿Vamos bien? Muchas veces en nuestra vida lo que necesitamos es una definición, una determinación. ¿Vamos bien? Veámoslo en tres elementos. Bueno, tenemos entre nosotros distintas situaciones, distintos elementos que definen o que se definen por una decisión. Si alguien pasa 2 años de novio, 3 años de novio, 4 años de novio y no hay mayor avance en el compromiso, ahí se detiene la cosa. Y todo requiere una definición o una determinación de valor como para dar el próximo paso. Si no está esa definición, las cosas están simplemente detenidas y se llevan bien, se conocen bien, se aman, está todo en orden, pero no hay un compromiso mayor. Cualquiera que sea la determinación, hasta ahí queda la cosa. Cuando hay cosas en Dios que a lo mejor alguien dice, es que sí me gusta, es que sí quiero, es que sí me interesa, pero no tomo la decisión. ¿Vamos bien? Y este tipo de decisiones pues a veces son así como que un poquito complicadas. Veamos otra decisión. Hay asuntos de nuestra salud que necesitan ser atendidos. ¿Vamos bien? Y a veces pues ahí está el achaque, pero no, pues, estoy bien. Y lo dejas un rato. Y al rato, no, pues, creo que sí puedo, pero así me pasa a mí. Y lo dejas ahí otro rato. Y al rato bueno, yo creo que sí, ya voy a ir al doctor, pues ya es cuando la situación creció a un punto en que no debería crecer, porque simplemente necesitaba cuidado. ¿Y de qué se trataba? Simplemente de una determinación, de una definición. ¿Está bien? Hay cosas que requieren de una decisión. Y veamos otra situación. Cuando nosotros estamos en Dios, requiere también una decisión de buscar al Señor o de no buscar al Señor, de estar en su presencia o de no estar en su presencia. Todos tenemos el asunto, es que no tengo tiempo. ¿Vamos bien? Todos muchas veces decimos, no tengo tiempo. Pero en realidad el asunto es que nos falta la determinación para decir, sí se puede. Muchas veces eso es lo que nos atora y la razón por la cual no avanzamos, porque bueno, pues medio queremos orar, pero doblamos la rodilla, pero solamente cuando estamos hechos bolita en las cobijas y doblamos la rodilla, pero ahí acostados. No nos arrodillamos delante del Señor. No buscamos el rostro del Señor y eso detiene las cosas. Entonces vean por favor, una es la función del rey que toma una determinación y esa determinación es crucial. Porque a lo mejor, síganme en esto por favor, a lo mejor o muchas veces tenemos la idea de que pues hasta que pueda, hasta que tenga, hasta que logre, pero en realidad se necesita una determinación y cuando está la determinación las cosas se pueden ir ordenando a lo que tú has establecido. ¿Está bien? Entonces necesitamos como reyes una determinación, una definición, algo que se establece. Número 1. Número 2. Los profetas hablan. Los profetas hablan y los profetas al hablar establecen la voluntad del Señor. Por favor, enfoque esto. Estaban aquí en este momento de la historia
en el verso 8 lo dice, estaba Zorobabel, hijo de Salatiel, y en este caso era el emisario del rey Zorobabel, Jesúa, el hijo de Josadac, era el gran sumo sacerdote de ese entonces, con sus hermanos y los sacerdotes, pero estaban también los profetas, de los cuales nos habló la Escritura un poquito antes. Los profetas, o una de sus funciones es hablar. Y una de las cosas que nosotros tenemos que recordar es que el hablar tiene mucha importancia. La Escritura nos dice que cuando estaban en el desierto, era necesario que hubiese agua porque estaban en el desierto, no había agua. Y la instrucción del Señor para Moisés fue, habla a la roca. Y Moisés, que venía cargando el peso de una nación que estaba murmurando y quejándose de la trayectoria, le estaban diciendo Moisés, mira, tú nos dijiste, pero mira dónde estamos, y tenemos hijos, y tenemos animales, y ya nos cansamos, y ya no queremos. Y todo eso venía cargando Moisés, y entonces en vez de hablarle a la roca, le salió lo mexicano a Moisés y la agarró de piñata, golpeó la roca y no honró al Señor, porque el honrar al Señor significa obedecer lo que el Señor dice. Y el Señor dijo, háblale a la roca. Moisés no le habló, Moisés golpeó la roca. Y al hacerlo, se cambió la cosa, porque bueno, de pronto hay asuntos que digo, pues es que le golpeó a la roca, pues claro, la roca había un manantial por allí, si le golpeó, pues claro que abrió ahí un manantial que estaba. Y el asunto era hablar. Hay cosas que dependen de seguir una instrucción del Señor, y en este caso nosotros necesitamos hablar. ¿Vamos bien? La Escritura nos habla acerca de algo que dijo Jesús en términos simbólicos. Dijo Jesús, si le dices a este monte, quítate y vete al mar. Y los montes en términos bíblicos, o hay una línea para entender esto, y es que la Biblia nos habla de montes de confusión, que eran los montes simplemente en donde entrabas y era un poco difícil. Si no sabes andar en un monte, y no hay veredas, fácilmente te puedes extraviar. Bueno, esa es la línea. Y entonces dijo Jesús, si le dices a este monte, quítate y échate al mar, será hecho. Y el asunto está en hablar. Usualmente nosotros seguimos la ruta del pueblo de Israel, pero en términos de lo que ocurría con Moisés. Estamos quejándonos de las situaciones. ¿Vamos bien? Algo sale mal, algo no funciona, y entonces se activa el modo quejumbroso. Y entonces en el modo quejumbroso empieza a decir, pero ya sabía que no era, pero ¿para qué lo dije si ya me decía mi mamá? O todas las cosas que de pronto en el chip ya están configuradas. Y de pronto nos quejamos, y en vez de honrar al Señor, hacemos que las cosas sean innecesariamente complicadas. Y observa, por favor, porque en este y en otros textos de la Escritura, lo básico o lo fundamental es hablar. Porque hablar causa o genera una dinámica muy específica, y sobre todo cuando hablas alineado a la palabra del Señor, lo que el Señor lo que su palabra establece, lo que su palabra habla, yo lo hablo y lo declaro, y no depende de lo que yo hablo, sino depende de lo que la palabra del Señor dice, y en función de lo que esa palabra se establece, yo veo manifestada su palabra sobre mi vida. Y distinga, por favor, porque si nosotros vemos los escenarios bíblicos, muchos de los escenarios bíblicos son escenarios complicados, son escenarios casi imposibles.
Y esos escenarios simplemente necesitan una intervención de quienes necesitamos hablar, pero hablar la palabra del Señor. Hablar la adversidad o repetir lo que el mundo dice, repetir lo que las personas, lo que ya sabemos, no, esto no va a funcionar. Imagínense por favor, no, esto va a salir mal. Y es un poquito como algo que me gustó, que mi esposa lo comentó en relación a las ventas, porque dice, el no ya lo tienes garantizado, vamos por el sí. O sea, si tú vas a vender algo, todas las personas van a decir no. Pero la idea es ir por un sí, y con esa actitud se puede cambiar el entorno. Sígame por favor, porque lo que hacemos en el rol de ser testigos del Señor, de ser profetas del Señor, es hablar, y al hablar generamos un movimiento, una dinámica especial. Pero no solamente intervienen el rey, la función del rey, la función de los profetas, sino también la función de los sacerdotes. Y en el rol de los sacerdotes adoraban al Señor. Recuerde, por favor, adorar al Señor es un asunto, sígame en esto, por favor. Adorar al Señor es un asunto de reconciliar los cielos con la tierra. Como está escrito, lo dijo el Señor Jesucristo, cuando nos enseñó a orar en lo que conocemos como la oración del Padre Nuestro, que se haga tu voluntad como es en los cielos, así sea en la tierra. Y lo que usualmente ocurre es que las atmósferas o los escenarios en los que estamos están viciados de mucho ruido, están viciados de muchas cosas que repiten situaciones que no nos favorecen, que no nos son propicias. Y cuando adoramos al Señor, simplemente lo que buscamos es que la atmósfera del cielo sea manifestada sobre la tierra. Y cuando lo buscamos, cuando lo procuramos, cuando queremos, cuando estamos en el asunto de manifestarlo, simplemente lo hablamos, lo anunciamos, lo declaramos, sí, como profetas, pero cuando adoramos al Señor, cuando rendimos nuestro corazón y creemos que su voluntad se hará como en el cielo, así también en la tierra. Y observa, por favor, adorar al Señor adorar al Señor, tener esta actitud de adoración no es poner la música cristiana en tu teléfono, en algún dispositivo que esté repitiendo una lista de reproducción. En realidad se trata de tener una actitud de corazón, de apertura, que nuestro espíritu esté receptivo, abierto, conectado al cielo, conectado a lo que el Señor habla. Cuando tenemos esta actitud, cuando tenemos esta disposición, algo cambia, algo se genera, algo se empieza a mover. Distinga, por favor. Porque lo que necesitamos es esto: adorar al Señor, tener una actitud de apertura, una actitud abierta, libre, permitir que la voluntad del Señor sea manifestada sobre nuestras vidas. Distingue esto, por favor. Hay asuntos, hay cosas que son en Él, pero que nosotros necesitamos manifestarlas a través de una actitud abierta. Otra vez, por favor, identifica la actitud de Gedeón. Gedeón es un personaje que vivió en tiempos de adversidad. Y cuando vino un representante del Señor para con Gedeón,
le hizo una salutación que es: el Señor está contigo. Y Gedeón estaba pues abrumado por lo que estaba viviendo, y Gedeón respondió en automático: si el Señor estuviese conmigo, no estaríamos viviendo esto. Y entonces le volvió a decir: el Señor está contigo. Bueno, pues si está conmigo, que pase esto. ¿Y qué pasa? Pero Gedeón estaba en la misma actitud, pues de ensimismamiento. Y en esa actitud dijo: no, pues al revés, ahora si ocurrió así, ahora que ocurra diferente. Y que ocurre diferente. Y entonces, pues ya como ni por una ni por otra, el enviado del Señor le reprendió fuerte a Gedeón, y entonces ya fue cuando Gedeón finalmente entendió que así era la cosa. Por favor, distingue esto, porque hay momentos en los que estamos tan ciclados en lo que está pasando, que no podemos ver otra cosa sino lo que ya sabemos. ¿Vamos bien? Estás tan envuelto en la dinámica de escuchar, de ver, es tan pesado el ambiente, es tan complicado lo que está allí, que no se puede dar otra situación. Y lo que necesitamos saber, lo que necesitamos ver, lo que necesitamos entender, es que en Dios hay dinámicas diferentes. Recuerde, por favor, las historias, o una historia que está en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, cuando el pueblo de Israel fue sitiado. Y cuando fue sitiado, la forma en que ellos respondieron a ese sitio fue de preparar o de salir al encuentro, pero cuando iban saliendo los soldados del pueblo de Israel, los levitas y los sacerdotes empezaron a levantar adoración al Señor, y cuando iban saliendo, alguien de los profetas levantó su voz y habló diciéndoles: confíen en el Señor y serán salvos. Confíen en los profetas y serán prosperados. Y entonces el asunto es que en ese momento, o en esa dinámica específica, la adoración fue la dinámica que cambió lo que estaba allí. Y entendemos entonces, o veamos en este momento, la adoración como una actitud de un espíritu en apertura, dispuesto a recibir de parte de Dios. Observa, por favor, porque estos tres roles, el rol del rey, el rol del profeta y el rol del sacerdote, son necesarios para mantener en movimiento la edificación de las cosas que ocurren en tu vida. Distingue esto, por favor. Hay un personaje, ahorita debí haberlo leído, pero lo leído con calma para describirlo, pero es un personaje del Principito. Ustedes saben esa historia de Antoine de Exupéry, que es un personaje que va recorriendo algunos planetas, y cuando llega a un planeta, llega a un planeta en donde se encuentra a alguien que está allí, pero el personaje que está ahí lo saluda y replica con el mismo saludo, pero al ratito ya se le olvidó el saludo. Y entonces le vuelve a decir algo y reacciona a lo que le está diciendo, pero se vuelve a quedar así, hasta el punto en el que mejor el Principito se va, porque así las cosas, no podía tener un diálogo. Y hay situaciones de la vida en que reaccionan así: le hablas algo y de repente reacciona, y parece eso una buena señal y parece algo importante, pero la cosa hasta ahí llega. Por eso necesitamos entender que en el reino de Dios es necesario mantener una actitud en los tres frentes: en la función de determinación, en la función de hablar y en la función de adorar, que mantenga la edificación, que mantenga el proceso, porque en el momento en el que estamos,
El momento en el que está tu vida no es el todo de las cosas que ocurren contigo. Hay asuntos que tienen que ver con llegar a donde el Señor ha preparado para ti llegar. Y eso de llegar a donde tienes que llegar no va a resultar de que alguien de repente llega y dentro de una multitud te saca a ti y dice, tú eres el escogido, tú eres el designado. En realidad es un asunto de ir edificando cosas en tu vida, y estas cosas que se edifican requieren de la intervención de estos tres roles. Por favor, identifica. Porque necesitamos edificar nuestras casas, necesitamos edificar las cosas que están alrededor de tu vida con estas tres determinaciones: la determinación del rey, la determinación del sacerdote, la determinación del profeta. Distingue, por favor, porque unas veces tienes que manifestar con claridad la determinación de que la cosa continúa. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Yo tuve un tío que empezó a construir su casa y como 20 años estuvo detenida la casa hasta que vino la otra generación y de repente esa casa que estaba allí medio empezada, medio no terminada, avanzó hasta poderse habitar. Y la cosa no es el asunto, sino que pues, le faltaba tiempo para ver, le faltaba en quién confiar para hacer, le faltaba esto, le faltaba aquello y nunca lo concretó. Distinga, por favor. Hay cosas que no se logran sin una determinación. ¿Estamos bien? Hay cosas que no se pueden concretar si no hablas, si lo que está en tu boca no tiene que ver, o si lo que está en tu boca tiene que ver con lo natural, con lo contingente, con lo de todos los días, pero en realidad lo que tiene que estar en tu boca es lo celestial. Y tienes que hablar porque los procesos que están alrededor de tu vida tienen que completarse. Y esos procesos que están en función de que hables. ¿Vamos bien? Necesitas hablar. Necesitas hablar. Y lo que tienes que hablar no es algo que te complazca a ti o que te ensalce el orgullo, el ego y la autocomplacencia, porque eso fue lo que ocurrió con Nabucodonosor. Nabucodonosor estaba un día paseando y dijo, miren todo lo que todo lo que he construido, todo lo que he hecho, todo se debe a mi trabajo. Y todavía tenía la palabra en su boca cuando fue humillado. Recuerde, por favor, tenemos que hablar no lo natural, no los deseos de nuestro corazón, sino las cosas celestiales. Número 2 y número 3, tiene que estar un ambiente de adoración, una actitud de apertura, una actitud con la cual tú puedas manifestar la atmósfera del cielo sobre lo que estás construyendo. En el entendido de que lo que estás construyendo puede detenerse por la adversidad que te rodea. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Es posible que la adversidad que te rodea sea particularmente complicada y necesito que enfoque esto con cuidado. Sígame. Hay ciertos fenómenos, se dice, hay ciertos fenómenos que se dan contrario a lo que ocurre o a lo que pudiera ser. Se habla, por ejemplo, de los abejorros. Y los abejorros de los insectos que vuelan tienen el cuerpo menos aerodinámico. ¿Vamos bien? Porque las avispitas y las avispas o las abejas tienen ciertas condiciones, pero técnicamente los abejorros no podrían volar. La buena noticia es que los abejorros no lo saben, no saben que no pueden volar y vuelan. Ahora necesitamos que identifique esto, porque hay cosas que a lo mejor no podrían ser en el orden de lo natural. La ventaja o lo bueno es que no operamos simplemente en el orden de lo natural, operamos en el orden de lo celestial. Y lo celestial tiene cosas que ver con tu vida que no están limitadas por las cosas como se ven. ¿Vamos bien?
Ahora necesito, de la misma forma, que lo hemos hablado otras veces, pero lo hablamos ahora también, que técnicamente un avión, pues por el peso de las toneladas que llevan especialmente los aviones de carga, sería imposible que un avión pudiera levantar el vuelo. La diferencia es que no solamente opera sobre el avión la ley de la gravedad, sino operan otras leyes como leyes de sustentación por los fluidos aerodinámicos, y ocurre que entonces en función de esas leyes, entonces un avión puede sostenerse en el aire soportando terribles o cargas muy grandes. Y de la misma forma hay cosas que en lo natural ya se sabe que no funcionan. ¿Vamos bien? Ya sé que lo que está por ahí no es así. Pero afortunadamente tenemos algo en la Escritura que establece que tú y yo podemos ir más allá de las condiciones naturales. Entonces, sí, claro que estamos en el orden de lo natural, pero operamos nosotros en el orden de lo celestial. Eso creemos. ¿Está bien? Cierre sus ojitos un momento y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, establecemos por tu palabra que en mi vida y en la vida de mis hermanos, tu palabra se cumple. Y por esta palabra, Señor, somos sustentados y levantados por encima del orden natural, conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, conforme a cada una de las cosas que tú has dispuesto. Padre, gracias por las cosas que tú nos has dado, por las cosas que tú has dispuesto sobre nuestras vidas. Y de estas cosas, Señor, nosotros tomamos la determinación como hijos tuyos de que sea tu voluntad hecha como es en el cielo en nuestra vida. Y le hablamos, Señor, a nuestra vida, y le hablamos a las cosas que están en función de lo que tú has hablado, para que se cumpla, para que venga tu palabra, para que venga tu tiempo, para que vean las cosas que tú has dispuesto, Señor, se cumpla en nuestra vida. Y Padre, declaramos en el nombre de Jesús que la adoración celestial manifiesta tus diseños y tus propósitos. Sea así en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Bueno, pues ahí está. Necesitamos fungir como reyes, sacerdotes, como siervos del Dios Altísimo. Amén.